hacer teleclases. Y estamos comentando con los estudiantes que el ejercicio 1 de aquí en medio, ¿ya? Lo estábamos ya desarrollando en la clase anterior, que no está grabada, por cierto, y les estaba mostrando dónde me equivoqué. Yo cometí un error. Todo está bien hasta acá, ¿ya? El análisis de las componentes tangenciales, perpendicular y tangencial del campo magnético. Llegamos a la conclusión que la componente tangencial del campo magnético es la que produce rotación, ¿ya? Mientras que la componente perpendicular al campo magnético solamente produce fuerzas en el propio plano de la espiral y por lo tanto no produce rotación. Sin embargo, y también analizamos, ¿no es cierto?, que en los puntos oeste y este, en los puntos 3 y 4, ¿no es cierto?, no hay fuerza, la fuerza magnética vale cero, porque el elemento vectorial de trayectoria de L es paralelo al B tangencial, a la componente tangencial de componente. Así que en realidad las posibles candidatos a producir rotación son las fuerzas 1 y 2, que están en la dirección en los puntos 1 y en los puntos 2 asociados al norte y al sur de la espiral. Y de hecho nosotros vemos de que por la disposición del R vector, ¿no es cierto?, y de la fuerza, que las fuerzas en este caso apuntan saliendo del plano en el punto 1 y entrando en el plano en el punto 2. Son estos dos vectores, son estas dos fuerzas en 1 y en 2 las que producen un par de torsión que se llama en física mecánica, ¿no es cierto? Es decir, aquí la sumatoria de fuerzas continúa siendo cero, porque una apunta hacia afuera y la otra hacia adentro. Si sumamos todas las fuerzas va a dar cero. Sin embargo, los torques no van a dar cero, van a dar ambos en la dirección del eje hacia el este, del eje X positivo, produciendo una rotación en este sentido, como les estoy mostrando con el cursor. Y entonces nosotros nos disponemos a calcular el torque debido a la fuerza 1, ahí tenemos tau R cruz F, desarrollamos el módulo del torque y nos queda radio por el módulo de la fuerza. El torque 2 también va a ser radio por el módulo de la fuerza, así que nos queda 2 veces radio por el módulo de la fuerza. Entonces ahora nos disponemos a calcular el módulo de la fuerza 1, ¿ya? Que de hecho es esta que está saliendo acá. Yo voy a mejorar un poquito el dibujo aquí, voy a poner una flechita. Jóvenes, entonces, ¿hasta acá todo bien? Sí, esto ya lo habíamos conversado. Esto es para la grabación nomás. Es que así quienes escuchen la grabación desde el principio van a quedar más enchufados. Entonces el módulo de F1 es el mismo módulo de F2, así que se calcula una sola vez, así que nuestro próximo paso es calcular el módulo de F1. Bueno, ocupamos la ecuación de fuerza en su forma diferencial, ¿no es cierto? La expresión diferencial de la forma de la fuerza, ¿no es cierto? Que es diferencial de fuerza igual corriente por diferencial de trayectoria, ¿no es cierto? Cruz, la componente tangencial del campo magnético. Y acá es donde cometí un error. La integración en la clase pasada la hice en todo el semicírculo positivo y no corresponde, ¿ya? Ya que a cada punto cardinal hay que asignarle un cuarto de circunferencia. Un cuarto de circunferencia para el norte, un cuarto de circunferencia para el sur, un cuarto de circunferencia para el oeste. Aquí dice oeste, ¿no? West. En inglés, west. Western. Las famosas películas de Cowboy. ¿No es cierto? El oeste. Y un cuarto de circunferencia para el este. Entonces aquí yo por eso tarjé, ¿no es cierto?, con lápiz rojo. Tarjé ahí. Voy a tarjar aquí también. Voy a tarjar aquí también. Voy a tarjar aquí también. Entonces es un cuarto de círculo lo que hay que integrar, ¿ya? No, no la mitad del perímetro, sino que es un cuarto de perímetro. ¿Ya? Y ahí quedamos. Ups. Oh, no. Qué feo quedó esa. Voy a tener que borrarla. Perdón. Es mi falta de habilidad. Notable falta de habilidad. Ya, jóvenes, entonces, es eso.
Creo que ahí se salva. Más me vale que lo salga al tiro, antes de que haga más rayas innecesarias. Ahí sí. Entonces, decíamos de que esto en realidad es un cuarto de círculo, ¿no es cierto? Sí, está en un rojo. Un cuarto de círculo. Un cuarto de círculo 1. ¿Ya? Acá también, un cuarto de círculo 1. Entonces voy a borrar acá. Ya, creo que ya no es necesario. ¿Les parece? Ya con las dos tarjadas de arriba yo creo que ya no, ya no nos vamos a olvidar de que estaba malo el semicírculo de ayer, ¿verdad? ¿Cierto, jóvenes? Yo necesito que me vayan diciendo sí, no, porque yo no estoy viendo la pantalla, entonces con que ustedes me digan por el micrófono, sí, profe, no, profe. Yo sé que no estoy hablando solo, ¿ok? Sí, profe. Gracias. Es que tengan en cuenta que se pierde el contacto visual. Yo no le estoy viendo las caras ahora como en una clase presencial. Gracias, señor Méndez. El que más dice, ok. ¿Y los demás? Un cuarto de círculo. No sé. Los demás. Mute. Rodolfo. Yo estoy perdido, profe, pero me han explicado tantas veces de diferentes formas y todavía no cacho cómo gira la espira, o sea, la bobina. Me da vergüenza Ya. preguntar. Rodolfo. Definitivamente no puedo hablar y escribir al mismo tiempo. Coco Legrand tenía razón. Los hombres podemos hacer una sola cosa a la vez. Puedo mascar chicle y caminar, sí, puedo mascar chicle y andar en bicicleta, sí, sí, tan terrible no es la situación, pero tengo que poner un nombre. Tranquilo, Rodolfo, mire, usted está, y sus papás, ¿no es cierto? Usted no sé cómo es la situación en su casa, pero están pagando una cantidad de dinero que no es menor. No, profesor, está pagando el gobierno. Ah, ya, muy bien. Entonces, pero como sea, los estudiantes, déjenme darles un pequeño discurso. Los estudiantes tienen derecho a no saber. ¿Por qué? Porque están en un proceso de aprendizaje. Ahora, cuando usted sea profesional, ahí sí les van a estar pagando, se supone, un buen sueldo, ¿no es cierto? Yo apuesto que van a ganar bien. Entonces ahí ustedes tienen la responsabilidad de saber. Tampoco se quedan en el cuento que se la van a saber todas, porque uno siempre hay algo que no sabe, pero en general mucha gente, su jefe, sus subordinados, van a estar depositando mucha confianza en ustedes, que ustedes son expertos en una materia y van a tener una respuesta, ¿ya? O van a saber llegar a una respuesta, ¿ya? Entonces ahí sí que es crítico cuando uno no sabe y se queda así de brazos cruzados diciendo, no sé. Y lo peor que uno podría decirle, preguntémosles a un ingeniero. O a una ingeniera, bueno, no hay ninguna dama hace rato. No podemos, o sea, no pueden, no van a poder hacer eso porque ustedes son ingenieros, pues ¿cómo le van a pedir yo a otro ingeniero? ¿Me entienden? Así que no tenga temor ni vergüenza. Incluso si de repente ve que algún compañero le dice, ya, pues como de nuevo, y se corta la cuestión, no importa, no importa. Usted échale para adelante. Ahora, claro, por supuesto, por avanzar también, obviamente tengo que, en alguna situación a lo mejor yo puedo continuar explicándole a un estudiante un tema después, fuera de clase, etcétera. Como
Me ha pasado en ocasiones. Pero no tenga temor. Fíjese que tal vez alguien más, aparte de usted, Rodolfo, tiene la misma duda. Pero, ¿cuál es la duda de todo esto? Eh, ¿cómo, cómo es que gira de sur a norte? Porque si la partícula no viaja en dirección al norte, esa no sería la línea de acción de la fuerza del mar. Estoy mal. Mire, la corriente gira en sentido horario. Eso está en el enunciado. Ya. Por lo tanto, en el punto 1, la corriente va hacia el este. Ah, ya, ya. Ahora me di cuenta, profe. Entonces, Ahora me di cuenta. el I de L va hacia el este. Sí. ¿Ya? Ahora voy a anotarlo aquí porque para que no se me olvide. ¿Ya? Yo lo voy a anotar acá también. Es que la clase pasada explicó y creo que se me olvidó de la clase pasada ahora. Allá. Eh, pero ahora me di cuenta y gracias, profesor, por la explicación. Genial. Súper, Por la dirección de la corriente. súper. Muy bien. Entonces, jóvenes, estamos de acuerdo. Entonces, integramos el semicírculo, bueno, la misma, es la matemática que hicimos ayer, módulo el primero por el módulo segundo, por el seno de 90, porque el ángulo que forma el DL, el DL va para el oeste, como recién conversamos con Rodolfo, el BT, ¿no es cierto? El BT va para arriba, para el norte, entonces el ángulo que forma es de 90 grados. Ah, perdón, ¿sí? Sí, claro. Ya, ya. Así que seno de 90, ¿no es cierto? Y acá hay que integrar entonces un cuarto de circunferencia. La integral de DL es perímetro 2πr partido 4. Entonces aquí yo cometí el error. Esa línea debería ser más gruesa que ese, no sé qué es un error. ¿Ya? Y tiene que quedar entonces 2pi radio partido 4, porque es un cuarto. ¿Cierto? ¿Cierto? Jóvenes. Sí, profe. Muy bien, entonces se simplifica el 2 con el 4 y queda pi r partido 4. ¿Verdad? Pierre partido 2. Perdón, pi r partido 2, gracias. Claro, toda la razón. Lo está haciendo a propósito para ver si están poniendo atención. Ya, entonces, pi r partido 2, no, si me equivoqué. Y ahí sí que se van los dos jóvenes. Se simplifican los dos, o sea, ese 2 ya no va más. Este 2 de aquí ya no va más. Simplemente lo voy a borrar. Ya entendemos dónde está el error, así que ya ni vale la pena estar trabajando los dos. Y entonces esto es área. Esto que está aquí es área. Por eso en la fórmula que colocaba el profesor Urrutia, en la pauta aparece el área. Y en general es mejor, jóvenes, claro, para una primera vez desarrollar esta fórmula, es bueno todo lo que se hizo, componentes tangenciales, componentes perpendiculares, etcétera, toda la integral, todo, pero al final, fíjense que esto que es requete importante la enseñanza que nos deja este error que cometí. Que sea un círculo, sea una espira circular, sea una espira rectangular, o la geometría que tenga, podría ser hasta elíptica, incluso triangular, se puede hacer un tremendo desarrollo matemático, pero siempre se va a llegar a que aparece el área. Entonces conviene que ustedes en su formulario coloquen la expresión del torque en términos del área, ¿ya?
es más práctico, es más rápido, nos ahorramos toda la matemática, fue entretenida, fue un buen análisis, un buen ejercicio mental, ¿no es cierto?, hacer todo esto, pero no van a tener tiempo en la prueba para hacer todo esto. Pues ustedes ven la pauta, el profesor la hace corta, ¿no es cierto?, en 3 líneas ya saca el resultado, ¿ya? Entonces, en la prueba van a estar cortos de tiempo, entonces yo esto como aprendizaje lo recomiendo, pero para efectos prácticos de ir a una prueba, mejor tomen en cuenta que siempre va a aparecer el área de las pilas, que siempre va a aparecer la corriente, y que esto que está acá, el B coseno 66, que también puede ser el B seno de 24, ¿no es cierto? A fin de cuentas, sea como sea con seno o coseno, corresponde a la componente tangencial del campo magnético. ¿Ya? ¿Jóvenes? Sí, profe, está haciendo los cálculos. Ah, ya. Entonces, esa es la moraleja. La fórmula es bastante sencilla. Una espira es corriente, área por corriente por componente tangencial del campo magnético. Nada más. Y si tenemos n espiras o 12 espiras, 12 veces lo mismo. 12 veces área por corriente por la componente tangencial del campo magnético. Así se calcula. ¿Ya? Yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado el ejercicio. Fue un buen aprendizaje, un buen tirón de orejas para mí también, pero también una advertencia para ustedes. En el fondo, esta fórmula tan simplificada, tan elegante, ¿no es cierto?, tan compacta, nosotros la abrimos completamente en este ejercicio. Voy a salir de acá del... Yo le puedo mandar este archivo, este Paint, y también está grabada la clase, por cierto. Tengo que subir las clases a YouTube, háganme recuerdo. Tengo varias clases que subir. Ayer estuve subiendo notas de física 1, entonces me va pillando la máquina. Y los chicos ya querían saber su nota porque, bueno, algunos ya pasaron de cursos, de hecho, ya, o sea, ya pasaron la asignatura. Entonces, por eso a veces me ralentizo en algunas cosas. Voy a salir de acá porque quiero ver el chat. Dice, están verificando el resultado numérico, me parece muy bien. ¿Y qué tal? ¿Dio ahora? Sí, profe, da justo. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Ese fue el error, jóvenes. Ya. Recuerden, área por corriente por componente tangencial del campo. Eso es todo. De hecho, si ven la diapositiva, ¿la pueden ver? ¿Ven la diapo? Sí, profe. Acá es una espira rectangular, pero fíjense que se hace todo el desarrollo y miren a lo que llega. Área por corriente por B seno de phi. Y B seno de phi es la componente tangencial del campo. ¿Lo ven? ¿Esa? Sí, pero en nuestro caso usamos el coseno. Sí, sí, porque, ojo, aquí están ocupando el ángulo respecto a la normal. Nosotros ocupamos el ángulo respecto a la horizontal. Claro. En el ejercicio, el profesor ocupa seno de 24, pero seno de 24 es igual a coseno de 66. Entonces, pero no importa. No importa si ocupamos el seno de 24 o el coseno de 66. Lo importante es que el B, por el seno de phi o por el coseno de beta, corresponde a la componente tangencial del campo magnético. Tener ese concepto de componente tangencial, que es la componente en la misma dirección a la componente tangencial, es bueno tener internalizado,
es la componente tangencial. La componente tangencial del campo magnético es la misma dirección a través, es la misma dirección norte-sur, o sur, perdón, sur-norte. ¿Ya? Fíjense que esa idea física y geométrica nos va a ayudar a recordar, se nos va a fijar más en nuestras mentes porque tenemos una idea geométrica que recordar la fórmula. Es la componente tangencial. Sea que se calcule la componente tangencial con el ángulo del seno de un ángulo o con el coseno del complemento de ese ángulo. La componente tangencial es la que apunta hacia el norte. Ya cuando una persona tiene una brújula en mano, o tiene una brújula y está dentro de un barco, la componente que te indica la brújula hacia el norte es la componente tangencial del campo magnético. Siempre. ¿Ya? Cuando uno descarga una aplicación de brújula en el celular y miramos a dónde queda el norte, el celular, toda la maquinaria, ¿no es cierto?, se está orientando esa aguja a la componente tangencial del campo magnético terrestre, ahí donde estamos parados. ¿Ya? Jóvenes. ¿Me Sí, sigue la profe, idea? vamos. Sí, sí. Jóvenes, necesito tener certeza de que me están entendiendo. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Que cuando hay una espira o una bobina o una espira, una bobina o una bobina rectangular, para el torque total se puede aplicar, para la magnitud del torque total, se puede aplicar esa fórmula que sale ahí. Esta, Respecto a los demás. No, la de abajo. esta. Sí, Pues es la misma, pues la de arriba y la de abajo es la misma, nomás que se simplificó, se ordenó los sí, términos nomás. El sí. A minúscula con el B minúscula son los lados del rectángulo. En el caso de la esfera circular, en vez de la minúscula, el B minúscula es pi por radio al cuadrado, pero la idea es la misma. Sí, Y si fuera una esfera triangular, en vez de haber una A minúscula, un B minúscula, diría un base por altura partido 2. ¿Ya? Sí, por eso les digo, todo ese tremendo desarrollo matemático que se hizo, independiente de que la esfera sea circular, triangular, elíptica, rectangular, etcétera, al final va a aparecer el área. Entonces, yo les digo, es más fácil, claro, es recomendable para ahorrar todo ese trabajo matemático, recordar de que el torque es proporcional al área de la esfera, que es proporcional a la corriente, entonces el término IA siempre va. Y además es proporcional a la componente tangencial del campo magnético, que es el B por el seno de phi, o en nuestro caso ocupamos el B por el coseno del complemento de phi. Pero siempre es la componente tangencial. Eso no va a cambiar independiente de la geometría que tenga la esfera. Esto yo he hecho las manos al fuego, yo las he hecho al fuego, estoy totalmente seguro de esto. Tan seguro como que me llamo Pedro. Jóvenes, sí, ¿de verdad? ¿Algún comentario más para poder pasar a otros temas ya? ¿Comentarios, observaciones? Miren, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Ahí están ordenados los términos. Corriente. A ver. El mu, por ejemplo, es I por A. Aquí uno podría... Voy a ocupar la herramienta lápiz de aquí. Esta fórmula es aplicable a cualquier tipo de espiral, rectangular, triangular, circular, la que sea.
La magnitud del torque es, olvidémonos del mu. ¿El mu qué es? El mu es I por A. Por B seno de phi. ¿Ya? O sea, estos dos términos de acá son propiedades de la propia espira. Es la corriente que pasa por la espira y el área que pasa por la espira. ¿Ya? Y este término que está acá, el B por seno de phi, como ya les dije, es la componente tangencial del campo magnético. Yo les recomiendo recordar mejor esta. Es más fácil que todas las otras. Y es lo mismo. Pero ahí está esa idea que es muy bonita de que la componente tangencial es la que observa la brújula. ¿Ya?